Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien, que hayan podido descansar. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Ayer estábamos hablando de algo fundamental y es el tema de las neuronas espejo, especialmente en el autismo. Como tal, las neuronas espejo, recordemos que esto pues eh, fue un descubrimiento muy reciente, digámoslo así, desde cierta perspectiva, en los años 90, específicamente en 1996, 1998, que ya como Rizzolatti y pues su grupo de colaboradores, como les había mencionado, empezaron a descubrir estas neuronas espejo. Realmente fue un error, no era que quisieran buscar las neuronas de espejo, estaban buscando otro tipo de aspectos, sobre todo en esa parte de las neuronas motoras, en los primates, era un estudio pues en los primates, pero notaron que cuando veían a un primate hacer una acción, pues se activaban esas neuronas de espejo. Y mencionábamos algo fundamental y son las neuronas de espejo y su funcionamiento en el autismo, pues realmente es un tema clave dentro de la neurociencia social. Eh, ya sabemos que son las neuronas espejo, ya sabemos un poco de la localización en esa corteza premotora y esa parte parietal inferior, la corteza insular también tiene neuronas espejo, la corteza cingulada también, y que pues las neuronas espejo se relacionan primero con la imitación, que es fundamental, y mencionábamos entonces ayer en una pregunta que estábamos dando resolución, que las neuronas de espejo, pues como tienen una hipoactividad, tienen una hipoconexión en el autismo, impide un poco que las personas con autismo tengan una buena capacidad de imitación, de imitar al otro, de comprender las acciones del otro. La parte que ya hemos hablado de la empatía, que mencionábamos que las neuronas de espejo del soporte biológico de la empatía y que hablábamos también ayer de la teoría de la mente que se relaciona con esas neuronas de espejo, esa capacidad de ponerse en la situación de la persona que yo estoy viendo. Y mencionábamos que en el autismo, eso es un resumen de lo que pues veíamos el día de ayer. Sé que muchas personas de pronto que nos ven en diferido ya habían visto pues la clase, pero igual es importante que nuevamente lo recordemos, sobre todo porque el tema de neuronas de espejo es un tema muy fuerte que se ha estado investigando en el autismo. Las investigaciones nos proponen una hipótesis de una hipoactividad, es decir, una menor conexión, una menor actividad de ese sistema de neuronas espejo. Es decir, hay una hipótesis de que ese sistema de neuronas espejo es disfuncional para explicar algunas características que nosotros hoy en día tenemos en el trastorno del espectro. Entonces, claro, hay menor activación. eh, Ante esa observación de las expresiones faciales de los demás, eso impide entonces que puedan reconocer rápidamente. No quiere decir que no la reconozcan, sí lo hacen, pero no lo hacen a la misma velocidad que de pronto una persona con un buen sistema o una buena red de sistema de neuronas de espejo lo haría. Entonces, por eso explica en parte el por qué a veces reconocer expresiones faciales les cuesta tanto, les cuesta un poco más, o por qué algunos gestos, que ayer dábamos el ejemplo de fruncir el ceño, les cuesta un poco, dificultad de pronto para imitar a, pues cuando están en ese proceso de neurodesarrollo, especialmente en esos temas sociales, por ejemplo, saludar, sonreír, muchas veces esas normas sociales, que de hecho es una característica pues, de las personas con trastorno del espectro, que las normas sociales no son tan seguidas, no es porque quieran desafiarlas, sino porque el sistema de neuronas espejo es lo que nos permite saber si una persona nos está saludando, también saludar, ¿cierto? Es sonreír, saludar, lo que les mencionaba, imitar esas acciones y que pues claro, el cerebro no refleja de la misma forma lo que el otro siente. Hay menos resonancia emocional, ese es el término. Entonces, si yo sé que una persona de pronto está triste, es entender primero que se siente triste, el por qué, que hablábamos que era una empatía cognitiva, y no solamente entender el por qué, sino y validarlo, sino también sentir lo que la otra persona siente, que ayer hablábamos de tres tipos de empatía que se relacionan directamente con esa parte de las neuronas espejo y que mencionábamos que las neuronas espejo pues nos dan también una comprensión intuitiva de los estados mentales, ese leer las intenciones, ese leer las emociones de los demás. Entonces,
Ayer mencionábamos y que nos hacía pues una pregunta muy valiosa que una persona decía, bueno, es que ¿será que no existen las neuronas espejo en las personas con autismo? Sí, claro que existen. Todos tenemos neuronas espejo, no es que estén apagadas, están allí, pero funcionan, sí, de manera menos sincronizada, de manera diferente, de manera hipoconectada, a diferencia de un cerebro neurotípico. No es que sea incorrecto, eso es algo muy importante, no es que funcionen alterados, no es que funcionen incorrectamente, funcionan diferente. Entonces, es muy importante entender que funcionan diferente en cuanto a imitación, empatía emocional, lo que les menciono, pues el lenguaje corporal, y hay que estimular las neuronas espejo. Entonces, no es que solo nos quedemos ahí y que ya no se pueda tener pues como un sistema neuronal en cuanto a las neuronas espejo, no, no se trata de eso, es una terapia, de hecho, pues hay una terapia específica que se llama el neurofeedback, pues que sigue en investigación, pero que lo que busca principalmente esa parte de terapia de espejo, neurofeedback, es buscar activar las áreas de espejo en las personas con autismo mientras ven a otro hacer una acción o la terapia con modelado, que de hecho es una terapia pues muy usada en terapia cognitivo-conductual, ver pues a otro hacer ciertas acciones, una imitación ya que mencionábamos ayer, eh, el juego de roles, que pues la idea es trabajarlos, no solo quedarnos allí, no solo decir, no, es que hay una hipoactividad, no, hay que estimularlos, recuerden que eso es muy importante. Y para concluir ese tema de neuronas espejo, que es un tema fundamental, vamos entonces a ver un pequeño cortometraje. Bueno, aquí Silvia Lorena nos pregunta, ¿a quién uno debe derivar cuando tiene sospecha de que un estudiante de 16 años tiene problemas de aprendizaje, ya que no contamos con un psicólogo en la institución, a un neuropsicólogo? Vamos con el otro tema. Ya les voy a colocar la presentación. Entonces allí ya terminaríamos en la parte de las teorías explicativas. Van a ver que a lo largo del diplomado, esas teorías explicativas, aunque ya no las vamos a profundizar, pues vamos a volverlas a retomar porque es un tema fundamental, es un tema que de hecho pues siempre vamos a resonar, incluso en este segundo tema que es la definición y la clasificación del trastorno del espectro, donde entonces vamos a ahondar más, donde yo les mencionaba, ya no se utiliza el término de Asperger, ya no se utiliza sino un único término, que es el término que les mencionaba, que es un término general, que es trastorno de el espectro autista y que se cambia en los niveles de gravedad o los niveles de apoyo, nivel uno, nivel 2, nivel 3. Entonces, acá tenemos una primera serie, que es una recomendación que les doy. Es una serie que puede estar en varias plataformas de streaming. Sé que cambia esa dinámica de un país a otro, como los permisos, pero también lo pueden ver en la Geo Kids. También cambia la dinámica de algunos países o los permisos. Entonces, es una primera serie infantil, es una serie muy bonita, es una serie que nos habla sobre Pablo. Pablo es un niño con autismo. De hecho, es muy interesante porque cada uno de sus amigos, pues en la serie, uno puede entender que cada uno de ellos representa una característica propia del autismo, entonces dificultades sociales, dificultades en el lenguaje. Realmente es una serie que a pesar de ser infantil, pues a pesar de ser dirigida principalmente pues como la parte de la primera infancia, incluso para nosotros como adultos, si queremos entender un poco del autismo, pues va a servirnos muchísimo. La serie se llama Pablo. Debemos hablar y debemos comprender qué son los trastornos del neurodesarrollo.
porque no podemos hablar de un único trastorno del neurodesarrollo, son varios trastornos del neurodesarrollo, entre ellos está incluido el trastorno del espectro autista. Esos trastornos del neurodesarrollo tienen una causa, tienen un origen, de hecho, pues son un grupo de eh, condiciones que afectan ese desarrollo, esa ontogenia, de cómo se configura el sistema nervioso central, especialmente en esas etapas tempranas de la vida. Por eso yo ayer les mencionaba que era una pregunta que me hacían, si una persona de pronto después de un coma, tras 15 días después de esto podría desarrollar autismo, no, porque el autismo no se desarrolla de esa forma, viene desde ese desarrollo, desde que estamos tempranos, en esas etapas de la vida, son diagnósticos que van a impactar esas funciones como el lenguaje, como la atención, como el procesamiento de la socialización, la motricidad en muchos casos la parte cognitiva, no siempre se va a afectar la parte cognitiva, esto ya lo voy a aclarar, y que se manifiestan desde la infancia, manifestación desde la infancia y que pues persisten durante toda la vida. ¿Por qué? De manera residual en muchos casos, por ejemplo en el TDAH, que pues también es un trastorno del neurodesarrollo, pero las habilidades de pronto van a ser mucho mejores cuando ya son adultos. Sí pueden tener ciertas dificultades, pero residuales. Siempre todos estos diagnósticos requieren un apoyo adecuado, muchas personas logran avances significativos. Pero entonces a lo que quiero llegar es que tienen una causa, tienen un origen, son un grupo. Hay algo importante y es basarnos en ese DSM y en el CIE, y que el autismo también forma parte de ese grupo de trastornos del neurodesarrollo. En este caso acá les coloco en un color diferente donde hay algo relacionado con el autismo que dice, es un trastorno de origen neurobiológico que afecta la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral, dando lugar a dificultades en dos áreas principales: la comunicación, interacción social, porque van juntas realmente, y la flexibilidad del pensamiento y la conducta. Entonces, importante tener en cuenta que no es el único diagnóstico o no es el único trastorno del neurodesarrollo. Hay otros, como el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, ya les voy a hablar de ello, la discapacidad intelectual, los trastornos del aprendizaje específico, que de hecho, pues, la pregunta que nos hace acá Silvia, Lorena, de dónde consultar o a quién derivar para saber si hay un trastorno específico del aprendizaje, es a un neuropsicólogo, trastornos de la comunicación y los trastornos de tipo motor. De hecho, pues en los trastornos de tipo motor tenemos varios, tenemos la Tourette, tenemos, por ejemplo, esa parte de lo que es la dispraxia. Les voy a explicar el primero, son los trastornos por déficit de atención y hiperactividad. Este lo voy a dejar, este de déficit, perdón, el trastorno del espectro autista me lo voy a saltar porque pues es el tema central de todo el diplomado. Voy a explicar un poco qué es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. En general, antes de empezarles a explicar esto, todos tienen unas características generales. Primero es que aparecen en la infancia, muchas veces antes de los 5 años. Puede ser que no se detecte antes de los 5 años. Ejemplo, en los trastornos específicos del aprendizaje, lo que antes era conocido como dislexia, discalculia, disgrafía, que hoy en día no es conocido así, sino que ya es conocido como trastorno del aprendizaje con predominio en la lectura, trastorno del aprendizaje con predominio en la grafía y trastorno del aprendizaje con predominio en lo lógico matemático, pues muchas veces solo se detectan cuando ya el niño, por ejemplo, está en cuarto de primaria, en quinto de primaria, donde ya esas expectativas de la lectura y de la escritura deberían estar, pero el niño sigue con dificultades allí. Y, pero sí tuvo que haber aparecido pues antes, porque tiene que ver de la ontogenia. Todos tienen una base neurológica, neurobiológica, entonces hay alteraciones en cómo se configura esas redes neuronales dependiendo del diagnóstico que sea, y tienen niveles de gravedad, todos, leve, moderado, severo, que varían entre una persona u otra. De hecho, ver a una persona con autismo, ya que estamos hablando pues también de autismo en el tema central, son todas muy diferentes. No hay dos personas con autismo
iguales, al igual que no hay dos personas eh, con TDAH iguales. Requieren una evaluación clínica, el diagnóstico sí o sí es clínico y requieren pues también unas intervenciones que son personalizadas. Entonces, hablando un poco de lo que es, y acá me devuelvo a esta diapositiva, de lo que es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, se los voy pues como a explicar un poco. Em, Implica alteraciones en esos procesos de atención, implica alteraciones en esos procesos de el control de impulsos, en esa autorregulación a nivel de la conducta, y que acá hablando del TDAH, estoy hablando pues del segundo, hay algo importante y es que se relaciona con una disfunción en un circuito neuronal específico, que son los circuitos frontoestriales, y que pues, también en el TDAH hay una menor modulación del sistema dopaminérgico, de la dopamina. Entonces, claro, acá ahí tenemos tres subtipos o tres tipos principales en el TDAH. Uno que es predominio inatento, donde hay dificultad para mantener la atención, para seguir instrucciones, es el niño que puede que no sea hiperactivo, porque a veces no pasa que sean combinados, pero es el niño que durante las clases, por ejemplo, eh, le cuesta mantener la atención, que se desvía frecuentemente a la ventana del salón, o es el niño que de pronto tú le hablas y que mantiene la conversación, pero se va o sus pensamientos se desvían a otro tipo de pensamientos, ese de tipo inatento, que de hecho es el más común. De pronto puede ser combinado, pero realmente el más común es inatento. Luego está el predominio hiperactivo impulsivo, donde entonces allí es como el que como conocemos comúnmente como la persona que tiene una inquietud motora, que es muy impulsivo, que puede pegarle a sus compañeros no porque quiera pegarles o porque quiera hacerles daño, sino porque no hay una buena regulación de, de los impulsos, eh, y que está también el predominio combinado, que es una mezcla de ambos perfiles que les acabo de mencionar. Entonces, es importante entender que el abordaje, por ejemplo, de un trastorno por déficit de atención y hiperactividad combina intervenciones. Primero, entrenamiento en funciones ejecutivas, porque como les digo, tiene que ver con circuitos frontoestriales, con esa modulación también del control de los impulsos. Un perfil típico del niño con TDAH o de la persona con TDAH, porque como les digo, también hay personas adultas con TDAH, tiene que ver con ese sistema ejecutivo, con cómo controlo los impulsos, con cómo entonces desvío, por ejemplo, ese montón de interrupciones que hay en el día a día cotidiano y me concentro en la tarea en la que estoy. Un entrenamiento, entonces, por ejemplo, incluso en esa parte psicoeducativa es muy importante. Una pregunta que es muy común es si esos trastornos del neurodesarrollo pueden concomitar juntos. Un ejemplo, un trastorno del espectro autista con un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Sí, de hecho es muy común que una persona pueda tener autismo y que pueda tener un déficit atencional también, pero hay que hacer una correcta evaluación. No es camisa de fuerza que si una persona tiene TDAH va a tener autismo o viceversa, si una persona tiene autismo sí o sí tenga TDAH, no. Pues no son mutuamente excluyentes, pero sí hay que saber que en el trastorno del espectro autista también pueden haber alteraciones atencionales per se, sin tener un TDAH. Alteraciones atencionales van en cómo, en que si yo tengo una persona con autismo y la persona está fija en un tema circunscrito, si la persona está fija en un tema que le llama la atención excesivamente, pues que es una característica del autismo, pues eh, no vamos a hablar de un TDAH. Entonces, vamos a tener que evaluar muy bien cuál de los dos predomina más y descartar el uno o el otro para saber realmente si es un diagnóstico concomitante o no. Eso es muy importante tenerlo presente porque a veces puede pasar que se puedan dar pues como combinados. El otro diagnóstico, que es un trastorno del neurodesarrollo intelectual, así se llama, es el término correcto, que es lo que conocemos, digamos, comúnmente como una discapacidad intelectual, pero realmente el término del origen neurobiológico es un trastorno del desarrollo intelectual. Acá vemos que el niño o la persona, porque igual pues en la persona adulta también pues está ese diagnóstico, hay limitaciones significativas en ese funcionamiento, tanto de la vida cotidiana y en ese
funcionamiento adaptativo. Por adaptativo me refiero a qué? A que la persona pueda tener habilidades conceptuales, a que la persona pueda tener habilidades prácticas, habilidades sociales, habilidades académicas, y que se caracteriza por un coeficiente intelectual que está por debajo de 70. Eso es algo muy importante para tener en cuenta en este diagnóstico de trastorno del desarrollo intelectual. El coeficiente intelectual debe estar por debajo de 70. Entonces, cuando tú le haces una evaluación neuropsicológica de coeficiente intelectual y hay una sospecha de discapacidad intelectual, sí o sí, y eso no es negociable, siempre se debe hacer una evaluación del CI, de cómo está ese rendimiento a nivel intelectual. Si sale por debajo de 70, es trastorno del desarrollo intelectual. ¿Se puede dar una discapacidad intelectual y un trastorno del espectro autista? Sí, se puede dar. ¿Se puede dar una discapacidad intelectual y un TDAH? Nunca. ¿Por qué? Porque el TDAH entonces no se explicaría por el TDAH como tal, como el perfil clínico cognitivo, sino que la discapacidad intelectual explicaría las dificultades en el control de los impulsos, las dificultades en el área atencional. Entonces, TDAH, normalmente el TDAH siempre tiene un coeficiente intelectual que está cercano al promedio, promedio, muy cercano al promedio, de hecho, promedio, o que está por encima del promedio, porque puede haber también esa doble excepcionalidad que es un perfil del neurodesarrollo, sumándole a eso un, un alto rendimiento cognitivo. Eso por el lado de los trastornos del desarrollo intelectual, ¿cierto? Bueno, algo importante también que no les mencioné es que el inicio es durante el periodo del neurodesarrollo. Y en este trastorno del desarrollo intelectual es policausal. Causas genéticas, de hecho, es muy común, ambientales adquiridas, aquí sí, entonces si el niño, por ejemplo, tuvo sufrimiento fetal como una anoxia perinatal, una falta de oxígeno excesivo, si el niño estuvo expuesto eh, a demasiadas infecciones, teratógenos durante el proceso de embarazo, y que el nivel de apoyo que requiere acá varía de leve, moderado a profundo en el desarrollo, porque es que puede haber un coeficiente intelectual por debajo de 70 y otros que están por debajo de 50, donde pues las intervenciones deben centrarse en el nivel de severidad o en el nivel de profundidad que tenga el paciente. Acá las intervenciones van a ir más a promover la autonomía, promover la independencia, que pueda tener un desarrollo pues de funciones, sobre todo pues como de la vida instrumental, de la vida básica, que es a lo que apunta en esa intervención del trastorno eh, del desarrollo intelectual. Bueno, por acá una pregunta, Verónica nos hace, ¿el TDAH? De la pregunta. Ya. ¿El TDAH puede ser un síntoma o signo del TEA? No, son dos cosas diferentes. Pero lo que te decía, Vero, es que pueden concomitar. Pueden concomitar, pero son dos diagnósticos distintos. Bueno, Tania Solano nos dice, a una sobrina le acaban de dar un diagnóstico de autismo, pero a lo que yo veo, como dice ella también, pudiera tener TDAH, ya que puede estar en unas cosas y cambia a hacer varias cosas diferentes en un momento. Puede estar sentada, pero moviendo su cuerpo. Y lo peor es que está haciendo, y lo peor que está haciendo su mamá es que no quiere que las personas se enteren de que tiene autismo. Es muy común. eh, Creo que si tú, pues, es tu sobrina, si tú de pronto tienes esa facilidad de hablar con tu hermana, si es tu hermana, pues explicarle un poco qué es el autismo, principalmente el autismo, ¿cierto? Sin decirle, mira, yo creo que tiene TDAH de una vez. No sé si ya le hicieron las pruebas específicas para autismo y se confirmó el autismo o solo Tania es una sospecha diagnóstica, igual, sea cual sea, es importante que le expliques un poco que el autismo no es una enfermedad, porque muchas veces los padres de familia tienen miedo de que de pronto el niño sufra de bullying o que el niño entonces sea excluido del entorno social por el hecho de tener autismo. Eh, y la idea es primero que los padres acepten el diagnóstico,
no es un diagnóstico para esconder. De hecho, pues el autismo tiene muchísimas ventajas. El autismo es un diagnóstico muy bonito. Si tú pudieras de pronto hablar con ella y empezar a mirar y a confirmar si realmente es un autismo o a confirmar si realmente es un TDAH o puede estar mixto. Pero siempre es un acompañamiento primero familiar y segundo con especialistas para que pues la mamá de pronto también pueda saber cómo llevar ese proceso con tu sobrina. Y tenemos otro diagnóstico que son los trastornos del aprendizaje específico. Acá en los trastornos del aprendizaje específico, como les dije, son tres. Lo que antes se llamaba dislexia, que es pues el procesamiento de la lectura, entonces el procesamiento fonológico, dificultades en la lectura, la discalculia, que son dificultades en ese razonamiento, en ese cálculo lógico, matemático, y la disgrafía, que son problemas en la escritura o en la expresión escrita. De hecho, acá hay algo importante y es que los trastornos específicos del aprendizaje o el de la redundancia tienen que ver con un procesamiento más de áreas del hemisferio izquierdo de nuestro cerebro que están implicadas en ese procesamiento del lenguaje, en ese procesamiento simbólico también, por ejemplo, porque es que también la lectura y lo lógico matemático tiene que ver sí o sí con un lenguaje de símbolos. Las letras son símbolos. Para nosotros poder leer trastornos del neurodesarrollo, que acá dice, pues su cerebro debió haber codificado ese sistema de símbolos. Lo mismo pasa con el lenguaje matemático. Entonces es allí donde el cerebro tiene una dificultad para entender ese procesamiento simbólico, es entender que ahí dice neurodesarrollo o entender que dice tal palabra. Entonces, el tratamiento siempre de esas dificultades específicas del aprendizaje, dependiendo de dónde tengan la predominancia, si es en la lectura, si es en el cálculo matemático, si es en la escritura o la expresión escrita, se va a basar en intervenciones. Primero, neuropsicológicas y psicopedagógicas para poder también darles el apoyo adecuado a los estudiantes, que de hecho pues son bastantes. Entonces es importante entender que en general los trastornos del aprendizaje específico son dificultades que tiene la persona para adquirir, para utilizar habilidades académicas, eh, y algo importante, a diferencia del anterior, que es un trastorno específico del desarrollo intelectual, acá la inteligencia debe estar promedio superior al promedio y tener pues obviamente un acceso a una escolaridad. Yo no puedo decir que una persona tiene dislexia si nunca ha estado escolarizada. Yo no puedo tener a una persona que tenga discalculia si nunca ha estado escolarizada. Entonces es importante entender que, porque a veces nosotros solemos o las personas suelen confundir estos dos. Para que una persona tenga un trastorno del aprendizaje específico, debe estar, como les digo, escolarizada y no debe tener un trastorno del desarrollo intelectual. Debe tener un coeficiente intelectual promedio o por encima del promedio. Y tenemos bueno, me falta este, trastornos de la comunicación. En los trastornos de la comunicación, digámoslo así, que engloban dificultades propias de ese desarrollo del lenguaje, la comunicación verbal, la comunicación no verbal. Y en esos trastornos de la comunicación hay algo importante y es que estos hay que tener mucho cuidado que no se confundan con un trastorno del espectro autista, porque el trastorno del espectro autista, ya hemos hablado, que sí, tienen alteraciones en la comunicación, en ese lenguaje no verbal, pero en los trastornos de la comunicación es solo en la comunicación. En lo social no hay ningún tipo de alteraciones, no hay estereotipias, no hay intereses circunscritos o obsesivos. Acá engloban, como les digo, varios diagnósticos, ¿sí? Que van desde lo verbal, lo no verbal, en ese desarrollo pues del lenguaje. Entonces, en los trastornos del lenguaje puros está afectado lo que es la comprensión y la expresión
lingüística, hay otro que es el trastorno fonológico, donde son errores, de hecho, fonológicos en la pronunciación. Entonces es el niño que en vez de decir Coca-Cola, dice Tola. Hay una inversión fonominal. Hay trastornos también en la comunicación, que es un trastorno pragmático de la comunicación. Yo quiero que le pongamos mucha atención a este trastorno pragmático porque son dificultades para utilizar el lenguaje en un contexto social. Entonces, el trastorno pragmático de la comunicación y el TDAH nunca se van a encontrar. Realmente son dos opuestos. Si hay un si hay un autismo, yo no puedo volver a diagnosticar un trastorno pragmático de la comunicación porque es como caer en una, se me fue la palabra que estaba buscando, una repetición. No es la palabra que busco, pero redundar es la palabra que busco, redundar en un diagnóstico. Yo sé que si ya tengo autismo, pues sí o sí, tengo un trastorno pragmático de la comunicación, pero no como un diagnóstico aparte. Y en los trastornos motores, que ya ese sí es el último de los trastornos del neurodesarrollo, eh, son diagnósticos que incluyen bajo control motor, eh, es el niño que de pronto motrizmente es torpe, tiene dificultades para planificar el movimiento, es descoordinado. Acá está, por ejemplo, los trastornos del desarrollo de la comunicación en cuanto a la torpeza, la lentitud en habilidades motoras finas y gruesas, también como correr o lanzar una pelota, los tics motores o vocálicos, como el síndrome de la Tourette. Yo creo que muchos han escuchado ese síndrome de la Tourette, que son movimientos o la persona hace sonidos involuntarios que son breves, repetitivos y que son completamente involuntarios. Ese es lo diferente de la Tourette. Y que pues interfieren al fin y al cabo en actividades de la vida cotidiana. La Tourette, de hecho, es un diagnóstico que afecta muchísimo la calidad de vida de la persona, un impacto emocional grande porque es completamente visible. A veces la Tourette puede tener pues sonidos vocálicos que pueden ser incómodos para las otras personas y para él mismo, porque no es que quiera tener esos tics motores involuntarios. Entonces, los trastornos del neurodesarrollo son un grupo de trastornos que tienen un origen diferente en sí. De hecho, tienen una alta comorbilidad entre ellos. Eh, en muchos hay un retraso en ese alcance de los hitos esperados, eh, que no se presentan solos, como les digo, hay alta comorbilidad y que requieren de intervenciones multidisciplinarias, sobre todo en los casos pues, que se presentan con comorbilidades, porque en las comorbilidades entonces no es solo abordar las dificultades, pues, del diagnóstico, sino del otro diagnóstico. Entonces es importante entender que pues son diagnósticos que no solamente debemos trabajar con la familia, con el paciente, sino también con esas personas que están alrededor. Pues el comentario de Tania me hace también caer en una reflexión y es como entonces como educadores, sé que acá hay muchos docentes, también la labor docente es no solo centrarnos en, en, en la persona que tiene el diagnóstico, sino, por ejemplo, en los compañeritos de clase, porque muchas veces muchos trastornos del neurodesarrollo, no todos, sino en todos los casos, pueden ser de pronto víctimas de mucho bullying, víctimas de mucho matoneo escolar, porque de todas maneras, como seres humanos, desafortunadamente no entendemos lo diferente a nosotros. Entonces, es hacer una conciencia en ese proceso de doble empatía, que así se llama el término, una doble empatía, para poder trabajar pues, con los estudiantes que están cerca de nuestros estudiantes con trastornos del neurodesarrollo.
Bueno, Lucero nos dice, ¿todos los niños autistas tienen un gozo peculiar, perdón, por el color azul? No, es un mito, realmente. En cuanto a la etiología de los trastornos del neurodesarrollo, tenemos entonces, la etiología es multifactorial, en general no hay una única causa, de hecho, hay un 80% sin etiología, hablando entonces del trastorno del espectro autista también, un 80% sin etiología, sin saber a ciencia cierta qué es lo que generó, qué fue lo que causó el trastorno del neurodesarrollo frente a un 20% de una causa subyacente, de una causa que sí se conoce. Las causas pueden ser genéticas, ambientales, una prematurez en el nacimiento, cuando no es a término, sino que fue pretérmino o incluso postérmino también, y alteraciones en esas redes neuronales, en esa configuración de las redes neuronales. Cuando hablamos de la etiología, de los trastornos del neurodesarrollo son factores que contribuyen a a la aparición, generalmente, como les digo, policausal, multifactorial. Entonces, más que buscar la etiología, es buscar qué hacer con el diagnóstico, cómo potenciar esas habilidades de la persona con autismo, con la persona con TDAH, con la persona con trastorno específico del aprendizaje. Entonces, en la parte de lo multicausal puede ser factor genético, como entonces alteraciones en esos genes específicos, como los que están relacionados ya hoy en día, que eso lo vamos a ver en la parte de la ontogenia del autismo. Em, con el TDAH, de hecho el TDAH tiene un 76 a un 80% de probabilidad de que sea hereditario, es muy alta la probabilidad. Y en la discapacidad intelectual, que hay un factor genético. Genético me refiero a la herencia familiar, a ese riesgo aumentado si ya hay un antecedente de alguien en la familia primaria, del núcleo primario, entonces de un hermano, de pues, familia de primer grado o incluso un padre que así no tenga un diagnóstico confirmado, tiene una sintomatología muy relacionada con el diagnóstico que de pronto se está buscando en el hijo. Pero que también hablando de lo genético, no solo hay factores heredados, sino también mutaciones espontáneas, mutaciones de novo, pues anomalías cromosómicas, que por ejemplo anomalías cromosómicas en el síndrome de Down, el síndrome de X frágil, el X frágil ya lo vamos a ver en el autismo síndrome. Pero también hay causas ambientales, también hay causas ambientales, sociales, biológicas, que cuando interactúan entre sí durante esas etapas críticas del proceso de neurodesarrollo, pues es decir, desde el embarazo hasta la infancia, desarrollan o pueden generar un desarrollo de algún diagnóstico, algún trastorno del neurodesarrollo. De hecho, por ejemplo, también acá en esas, eso sería, pues, las alteraciones neuronales serían alteraciones en esa parte de factores biológicos, neurológicos, entonces disfunciones en esa migración neuronal, disfunciones en esa parte de la sinaptogénesis, disfunciones en la poda neural, anomalías más estructurales como la microcefalia, la hemimegaloencefalia, la hidrocefalia, pero factores prenatales también pueden influir de manera significativa en lo que son los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, con factores prenatales, ¿a qué me refiero? Si hay infecciones durante el embarazo, muchas mujeres tienen exposición, por ejemplo, al virus del Zika o el citomegalovirus o la parte de la rubeola, que pues también puede ser un factor aumentado en cuanto a la probabilidad. No es que toda persona que haya tenido citomegalovirus durante el embarazo va a tener trastorno del neurodesarrollo, no, pero sí aumenta la probabilidad, comparándolo con las personas que de pronto no han estado expuestos a un citomegalovirus. Otro factor aumentado de factor prenatal es, por ejemplo, la edad materna y paterna también avanzada, que ya se pase de los 36 años, que a nivel biológico pues, es como más certero que pues, ese proceso de embarazo sea mucho más sano antes de los 36 años. Ya cuando se pasa de los 36 años, cuando vemos madres de edad avanzada o padres de edad avanzados, mucho más plausible en cuanto lo estadístico, porque siempre hablamos de un factor estadístico, pues de probabilidades de que una persona que pues tenga una edad avanzada
36, 37, 38, 39, 40, 42 y es todavía pues em, candidata a, a gestar, pues pueda tener el hijo un trastorno de neurodesarrollo. En factores prenatales también podemos encontrar complicaciones complicaciones en el embarazo, entonces una hipoxia, una diabetes gestacional, lo que es la preeclampsia, la nutrición deficiente, entonces un déficit en ácido fólico, en hierro, en yodo, por eso tanto se hace hincapié en que las madres gestantes pues tengan buenos procesos de embarazo para que pues se pueda evitar ese riesgo materno de pues de un trastorno del neurodesarrollo, pero también hay factores prenatales, entonces no solo, perdón, perinatales, no solo prenatales, sino perinatales, un parto prematuro, un niño o una niña con bajo peso al nacer, una asfixia perinatal, si hay, por ejemplo, lesiones cerebrales al nacimiento, pueden contribuir a un trastorno del neurodesarrollo, cualquiera que sea. Entonces, cuando hablamos de una etiología, ya para pasar a la etiología propia del autismo, cuando hablamos de una etiología de los trastornos del neurodesarrollo, es multifactorial, es muy complejo llegar a cuál de todos los componentes etiológicos que existen pudo desembocar en el trastorno del neurodesarrollo de la persona, pues en la mayoría de los casos, de hecho, no hay una sola causa, no hay una causa única, sino que hay una combinación de factores genéticos, hay una combinación de factores ambientales que lo que van a hacer es que van a alterar ese desarrollo cerebral durante esas etapas claves de la ontogenia del sistema nervioso. Pero hablando específicamente del autismo, tenemos dos tipos de autismo según la etiología. Un autismo idiopático y un autismo de tipo sindrómico. Si ustedes ven acá el porcentaje, el autismo idiopático lleva la delantera frente al autismo sindrómico. Vamos a explicar primero lo que es el autismo sindrómico, que es el más complejo de comprender, digámoslo así. Entonces, cuando hablo de un autismo sindrómico, es que el autismo se presenta junto con un síndrome genético o junto con un síndrome médico que es conocido, a diferencia del idiopático, porque en el idiopático no tenemos una causa conocida, es una causa desconocida. De hecho, de ahí viene el término idiopático. Pero entonces centrémonos en el autismo sindrómico. En el autismo sindrómico nosotros encontramos que que parte pues de un síndrome médico, un síndrome genético conocido, ocurre junto a otras anomalías físicas, cognitivas, neurológicas. Algo importante es que en el autismo sindrómico sí hay una fenotipia, sí hay un rostro, sí hay un cuerpo que es característico del síndrome, no del autismo, porque ese es otro mito que se ha generado. Si en el autismo hay pues una característica física que lo diferencie de otras personas, no, eso es un mito completo, no hay como tal una diferencia física en el autismo, no hay nada que se haya concluido, realmente las investigaciones no han mostrado pues ninguna fenotipia asociada a un autismo puro, pero cuando sea el autismo sindrómico, sí. Es decir, como ya se asocia o a un síndrome de Rett o a un síndrome X frágil o a la esclerosis tuberosa o al síndrome de Angelman, donde ellos sí tienen como tal una fenotipia característica del síndrome, es allí donde sí hay un síndrome, donde sí hay una característica o una anomalía física. Cuando hablo de un autismo sindrómico, hablo entonces de que hay una causa identificable, una causa genética identificable, como por ejemplo en el síndrome de Rett, en el X frágil, en el síndrome de Angelman. La prevalencia es mucho más baja, es decir, la frecuencia de aparición de un autismo sindrómico es más baja que un autismo idiopático, pero que tiene unas características clínicas y es que sí o sí hay una presencia de discapacidad intelectual. Es muy frecuente. Por ejemplo, en el síndrome X frágil hay discapacidad intelectual. En el síndrome de Angelman hay discapacidad intelectual. Entonces, hay una presencia de discapacidad intelectual en el autismo sindrómico. Hay rasgos físicos, como les mencionaba, hay rasgos neurológicos específicos, pero del síndrome asociado. Entonces, esto lleva a qué? A que puedan tener epilepsia, a que puedan tener problemas motores, como en el síndrome, por ejemplo, de Rett,
a que puedan tener también malformaciones congénitas y que el diagnóstico solo se hace a través de pruebas genéticas, de estudios médicos. El sindrómico, ¿cierto? Entonces se hace una prueba clínica para detectar autismo y una prueba genética para detectar el autismo sindrómico. Y que además de la intervención del abordaje del autismo, también se debe hacer una intervención de lo que es ese autismo sindrómico. Entonces acá en el sindrómico tenemos esto. Una causa identificable es lo que más se sabe asociado al síndrome genético. Entonces, combina rasgos de autismo con el del síndrome subyacente, que como les digo, puede ser una esclerosis tuberosa, un síndrome de Rett, un síndrome de X frágil, un síndrome de Angelman y una alta discapacidad intelectual, epilepsia, malformaciones como tal, somáticas. Ahora nos vamos con el autismo idiopático. Recuerden que en el autismo idiopático nosotros ¿qué tenemos? Una causa, bueno, eso fue el sindrómico, ¿cierto? Ese es el resumen de lo que les acabo de mencionar. Y en el idiopático tenemos una causa que es desconocida, no se sabe por qué una persona con autismo idiopático pues presenta autismo. Es como les digo, multicausal, multifactorial y es un trastorno en el que no se conoce una única causa, a diferencia del autismo sindrómico, que como les digo, sí está asociado a un gen concreto. La, la prevalencia se estima que es muy alta, 80% de los casos se reconoce como un autismo idiopático, y que en la práctica clínica, por ejemplo, pues la idea es que como no hay una causa identificable, como ni a nivel neurológico, ni sindrómico, ni genético, pues de ahí viene el término idiopático, desconocido, representa mucha cantidad de casos de autismo. El diagnóstico se basado en, pues, centrado en el DSM-5, CIE-11 y pruebas estandarizadas a nivel de autismo. Entonces acá hay una característica clínica y es que varía mucho entre un paciente a otro y no se acompaña de anomalías físicas. Eso es lo que yo quiero que ustedes me comprendan, que el autismo no tiene anomalías físicas, no tiene anomalías neurológicas marcadas y que la intervención se enfoca principalmente en ese autismo. Em, Aquí hay unas características ahí, falta de causa conocida, lo que les mencionaba, hay origen multifactorial, que es lo que les expliqué, entonces puede ser perinatal, postnatal, y mecanismos moleculares, que hay alteraciones acá, pues que se han estudiado, no han sido muy concluyentes, pero igual se los pongo para que tengan muy en cuenta, porque yo anoche les decía antes de concluir la clase, lo que hoy sabemos del autismo puede ser que dentro de un año, 2 años, una década quizás, pues pueda cambiar. Bueno, una pregunta que no me la han hecho, pero que pues es muy importante tener en cuenta. Bueno, por acá nos están recomendando un libro, El libro del juego. Muchas gracias, Sonia, que nos está recomendando ese libro. Gracias. Sí, también, Marce, el síndrome de Sotos. Ya se los voy a explicar un poco. Entonces, ¿cómo se diferencia en la práctica clínica? Entonces, primero les digo que siempre se debe hacer, si hay sospecha, por ejemplo, de un factor de un autismo, pues antes de explicarles el síndrome X frágil y el autismo, siempre, si yo sospecho que la persona tiene un autismo genético, pues derivarlo a un genetista. Eso es muy importante. No solamente hacer la evaluación del autismo propio, sino también en una evaluación genética. Entonces, si yo sé que la persona puede tener un autismo sindrómico, no se puede descartar esos estudios genéticos, los microarrays, pues la secuenciación de los axomas, y pues también hay unos signos de alarma para el autismo sindrómico. Si hay, por ejemplo, un retraso global en el neurodesarrollo, si el niño tiene convulsiones, si hay una historia familiar de enfermedades genéticas, pues la idea es que también pues, no se desconozca tampoco, pues, ese autismo síndrome. Vamos a ver el X frágil. El X frágil es uno de los diagnósticos de autismo sindrómico más prevalentes. De hecho, pues es el más común,
que se presente con autismo, pues tiene un porcentaje significativo. De hecho, pues muchas personas que tienen síndrome X frágil presentan un trastorno del espectro autista. Cuando hablo específicamente del X frágil, es una condición genética. Acá sí podemos hablar de una enfermedad, porque es genético. Es una mutación específica de un gen específico, que es el gen FMR1. Resulta que este gen codifica una proteína esencial para ese desarrollo cerebral, que es pues una proteína que de hecho lleva el mismo nombre, solo que en vez del uno se le cambia la P, que es la proteína FMRP, y como les digo, pues esa proteína es importantísima y cuando hay una insuficiencia o cuando hay una nulidad de esa proteína que es esencial para ese desarrollo normal y sobre todo para ese desarrollo intelectual, hay una alteración intelectual que se da en el X frágil. El X frágil es una de las causas hereditarias más comunes de discapacidad intelectual y acá pues también se los coloco. Está en el cromosoma X, X frágil, afecta a los varones más que a las mujeres por el cromosoma y que pues los síntomas van a incluir retraso en el desarrollo, tanto del habla y la motricidad, discapacidad intelectual. Recuerden que la discapacidad intelectual está por debajo de 70, que ayer, ahora al principio de la clase dialogábamos. Hay problemas de comportamiento, hay mucha ansiedad, hay hiperactividad, hay sensibilidad sensorial y a veces hay rasgos físicos como una cara alargada, unas orejas que son un poco más largas o más prominentes. De hecho, les voy a mostrar acá algunas imágenes de cómo se ve el síndrome X frágil, cómo se ve un niño con X frágil, pues que es muy característico. Ahí es donde yo les mencionaba, sí hay una característica física asociada. Miren, por ejemplo, acá. Entonces, lo que les mencionaba, una cara más alargada, unas orejas más prominentes, una frente un poco más ancha, un mentón un poco más alargado y puntudo. Miren, por ejemplo, acá. Entonces nos explican ese punto frágil, el cromosoma X. Entonces, el X frágil no solamente tiene anomalías físicas, sino que también tiene, por ejemplo, una hipotonía, tiene a veces convulsiones, y que alrededor del 30 al 50% de los niños con X frágil también presentan un trastorno del espectro autista. Acá quiero ser muy clara, y es que no siempre, es decir, si una persona, pues aunque el X frágil y el autismo pueden coexistir y es muy frecuente esa coexistencia, no todas las personas con X frágil tienen autismo. Y no todas las personas con autismo tienen X frágil, pues la mayoría de las personas con autismo pues no tienen la mutación. Pero sí se piensa que hay un aproximado de uno de cada tres personas con síndrome X frágil también cumplen con esos criterios para el diagnóstico de autismo. Entonces, la importancia de saber y de develar si es autismo o si es X frágil es importantísima porque es que a veces pueden, en el X frágil, de hecho, también hay una relación con el autismo y es que hay problemas sensoriales, retrasos en el desarrollo del lenguaje, dificultades en la interacción social. Entonces, la idea es hacer una buena evaluación genética, pues acá es importante dar el diagnóstico porque detectar el X frágil ayuda a orientar mejor ese manejo médico, ese manejo terapéutico, sobre todo el manejo educativo, y que acá sí se puede hablar pues de una enfermedad, ¿cierto? No hay cura, se maneja con síntomas, con terapias de lenguaje, terapia ocupacional, terapia conductual, algo muy similar que hacemos pues en el autismo, un apoyo escolar, que es importante, y que en algunos casos pues esa parte de la medicación, pero que sí o sí lo importante es tener en cuenta si es un autismo, si es un X frágil o si son los dos, porque pues ahí ya se consideraría, perdón, autismo de tipo sindrómico. Eh, Realmente el X frágil, pues es muy común, es muy, muy común. También el síndrome de Rett, de hecho también, por acá que tenía pendiente una pregunta, que Marce nos hace esta pregunta, que es una pregunta del síndrome de Sotos. Nos dice lo siguiente, el síndrome de Sotos, ¿qué implicaciones tiene en relación al autismo? Bueno, eh, el síndrome de Sotos es más conocido como un gigantismo cerebral, ¿sí? O un síndrome de sobrecrecimiento cerebral. Y realmente solapan mucho con esas características del autismo. No son lo mismo,
pero sí se pueden dar, ¿sí? Sí se pueden como juntar como un autismo sindrómico, como les mencionaba. En el síndrome de Sotos hay un crecimiento que es aceleradísimo, es un crecimiento exponencial del cerebro. Eso es postnatal, ¿sí? Es decir, cuando ya se hace una medición del perímetro cefálico, de la talla del niño, pues es un perímetro cefálico elevadísimo. Entonces, hay un retraso motor, hay un retraso cognitivo, hay un retraso en ese desarrollo del aprendizaje pues, y del lenguaje. Y que hay dificultades pues en esa regulación emocional también. Entonces se altera funciones ejecutivas, se altera la atención, se altera el procesamiento visoespacial, se altera la función en la cognición social. Y en cuanto a la relación con el autismo, pues han encontrado que sí hay una relación en ese autismo sindrómico, es decir, sí se puede relacionar en cuanto, por ejemplo, la sensorialidad, el lenguaje, la empatía, las neuronas de espejo, porque en el síndrome de Sotos también se altera, por ejemplo, esa parte de la cognición social, que ayer hablábamos de cognición social, entonces sí, hay una amplia relación, de hecho se puede considerar un autismo sindrómico. Gracias por esa pregunta, Marce. Griselda nos pregunta, en el síndrome de Rett hay discapacidad intelectual. En el caso de mi hermana, el síndrome de Rett sí tiene una discapacidad intelectual asociada, recuerden que el síndrome de Rett y el autismo, entonces son pues considerables de autismo pues de tipo sindrómico. El síndrome de Rett presenta discapacidad intelectual, sí, es una de las características, de hecho, centrales del diagnóstico, es un diagnóstico genético. Es un trastorno del neurodesarrollo, pero de origen genético, y que sí hay discapacidad intelectual y bueno, afectada pues en este caso tu hermana, que Griselda Rotela, perdón, nos pregunta, eh, principalmente afecta a las niñas, a las mujeres. No quiere decir que en los hombres no se dé, sí se da, pero en muy, muy mínima medida. Eh, Pero, pues, aunque sí hay discapacidad intelectual, es importante, pues, yo aclarar eso, y es que muchas niñas con síndrome de Rett comprenden más de lo que pueden expresar, de hecho. Entonces, sí, ellas tienen discapacidad intelectual, esto es, pues, muy típico del síndrome de Rett, el síndrome de X frágil que les mencionaba también, pero es importante también empezar a mirar qué tipo de persona ha sido, porque eso también depende de la individualidad de cada uno. Aunque hay discapacidad intelectual, pues muchas potencialidades pueden estar resultantes de la individualidad, como ha estado, por ejemplo, expuesta a, a lo académico, o si ha estado expuesta pues como a dinámicas familiares que la potencien, pero sí, en términos generales, creo que me estoy extendiendo, es si hay una discapacidad intelectual. Lucero, ya voy a explicar un poco después del descanso qué es un síndrome de Rett. Ya les voy a explicar. No veo tu nombre, dice 859519 y dice, gracias, profe, tengo un niño con autismo leve. ¿Podría llevar vida normal? Está en terapia de lenguaje. Eso me ayudaría mucho, sí, para llevar una vida normal. Depende mucho también de los apoyos. Eso es muy importante. Pero sí, es un autismo grado 1. Ellos requieren menos apoyo. La idea es que continúes con ese apoyo de diferentes profesionales, terapia de lenguaje, terapia sensorial, si hay alteraciones sensoriales, psicología también es muy importante. Sí, muchas personas autistas llevan una vida completamente típica. Vamos a ir a nuestro descanso, así como hicimos el día de ayer, para luego retomar nuevamente eh, en la explicación, que es el síndrome de Rett, y luego, perdón, el síndrome X frágil, y luego pasar al síndrome de Rett, que pues fue una pregunta que me acabaron de hacer. Recording in progress. Tenemos otro síndrome, que es un síndrome que se relaciona con el autismo sindrómico, que ya hemos venido hablando,
y es el síndrome de Angelman, vinculado con el autismo. Nos hicieron una pregunta sobre el síndrome de sustos, que es diferente al síndrome de X frágil, es diferente al síndrome de Angelman. Recuerden que el síndrome de sustos es un crecimiento excesivo del perímetro cefálico. En el síndrome de Angelman, ¿qué sucede? Resulta que en el síndrome de Angelman hay un desarrollo diferente, completamente diferente. Este que ustedes están viendo en la pantalla es un video, lo pueden encontrar acá. Cuando tengan pues como la diapositiva le dan clic solamente a la diapositiva y allí los lleva al video. En general, el síndrome de Angelman es genético también, es un trastorno genético que está causado por una alteración específica en un gen específico que es el V3A en el cromosoma número 15. O sea, acá no es en el cromosoma X, sino que ya es en el cromosoma 15, ya acá em, afecta todo lo que es el desarrollo neurológico. Hay una característica central en el síndrome de Angelman y es que hay un retraso significativo en lo que es el desarrollo, hay problemas de equilibrio, acá también hay problemas de coordinación, al igual que nosotros veíamos en el síndrome de Sotos y en el síndrome de X frágil, en el síndrome de Angelman también hay discapacidad intelectual, pero acá hay una discapacidad intelectual que es severa. Hay un comportamiento que es característicamente feliz, pero cuando me refiero feliz me refiero es más a la parte de eh, expresiones faciales, expresiones faciales que son alegres, son risas frecuentes, pues hay mucha excitabilidad en el síndrome de Angelman. Una causa principal es una causa genética, por eso se habla que es un autismo sindrómico, porque sí hay una causa conocida, sí hay una causa que se sabe, en este caso es una mutación específica en un gen específico, pues que es un mal funcionamiento del gen V3A, eh, ubicado en el cromosoma 15 y que pues ese gen es esencial para el desarrollo intelectual, para el desarrollo adecuado del procesamiento cerebral. Es un gen que es generalmente heredado de la mamá, heredado de la madre, y que cuando hay una falta o cuando hay una anomalía o malformación en este gen o pues en este cromosoma 15 materno, principalmente, resulta del diagnóstico. Hay unas principales características del síndrome de Angelman. Antes de darle las características, les voy a recomendar este libro, pues es un libro gráfico, es este que les muestro acá. Se llama Soy Ángel, acá está el autor, lo pueden buscar, es muy interesante, es un libro pues que es gráfico, entonces tiene muy poco texto, más gráficos, y acá dice, hola, soy Ángel, soy un niño muy curioso, me gusta mucho investigar, probar, tocar, cotillear, y me gusta hacerlo tanto con las cosas como con las personas. En realidad soy como la mayoría de los niños, curioso y muy trasto. Que lo lean, conozcan un poco más sobre lo que es el síndrome de Angelman. En cuanto a las características del síndrome, entonces hay también un retraso severo global en el neurodesarrollo. Los niños que tienen una afectación en este gen, en el cromosoma 15, no alcanzan los hitos del neurodesarrollo a la misma velocidad que otros niños neurotípicos. De hecho, también hay problemas en el equilibrio, que yo les mencionaba, hay dificultades motoras. Entonces, hay ataxia, hay dificultades en la coordinación, hay dificultades en el equilibrio, con lo que afecta también su capacidad para poder caminar independientemente, para poder moverse de manera fluida. De hecho, muchos niños que tienen síndrome de Angelman requieren de caminadores para poder estabilizarse. Otra característica esencial acá, propia del síndrome de Angelman, es que el tema del lenguaje, hay una ausencia del aula. Es decir, es un desarrollo muy limitado, bastante limitado el desarrollo del lenguaje, pero suelen comunicarse mediante señas, gestos, mediante lo que es lo protohiperativo y lo protodeclarativo. Entonces señalan o jalan a la persona, pues en este caso los padres y sus niños, para llevarlo a lo que desean o lo que necesitan. Y es un comportamiento feliz característicamente, pero más que el comportamiento, más que realmente se sientan pues felices, es una excitabilidad o más bien es un estado emocional alegre, visualmente, risas frecuentes, sonrisas.
Pero también, pues desafortunadamente hay problemas, hay muchos problemas neurológicos porque a menudo tienen lo que son convulsiones, hay anomalías también en esos patrones de sueño. Eh, Adicional a las partes, pues a la parte neurológica o a la parte pues como del procesamiento cognitivo, también hay hipotonía, que es ese bajo tono muscular, especialmente en esa primera infancia, hay problemas de sueño que les mencioné, hay intereses muy compulsivos, movimientos repetitivos como balancearse, aplaudir, la hiperactividad. El diagnóstico del síndrome de Angelman, al igual que el resto de los diagnósticos que hemos visto de los síndromes genéticos, se realiza generalmente a través de pruebas genéticas. Recuerden que es identificar esas anomalías del cromosoma 15, del gen V3A, y ya el tratamiento va a estar centrado en el síndrome de Angelman, más la parte del tratamiento, pues como a las personas con trastorno del espectro, en caso dado de que se confirme, pues que hay un síndrome, eh, un síndrome cromosómico. Realmente el síndrome de Angelman es uno de los síndromes más asociados también al autismo. Recording in progress. Así teníamos entonces un poco sobre lo que es el síndrome de Angelman, un ejemplo clínico. Y tenemos una pregunta que ya les había mencionado un poco en la primera clase y es uno de los mitos más relacionados con el autismo, y es si las vacunas, específicamente una vacuna que es la triple viral, que es la que inmuniza contra la parotiditis, contra la rubiola, contra el sarampión, genera autismo. Resulta que la respuesta es no. No hay ninguna vacuna que se relacione con esa causa o con generar trastorno del espectro autista. Este mito surge en el año 1998, no hace mucho realmente, pues hace considerablemente pues pocos años, porque hubo un médico que publica un estudio en una revista científica, en una revista pues de renombre. El médico entonces empezó a sugerir que había una relación causal entre el trastorno del espectro autista y la vacuna triple viral, que sarampión, papera, rubeola, con la aparición de trastorno del espectro autista. Resulta que pues más tarde, aunque ya estaba publicado el artículo científico en la revista, más tarde se desmiente completamente, otros investigadores pues realmente empezaron a mirar que era un estudio fraudulento, que tenía muy baja muestra poblacional, pues para llegar a una conclusión a la que el médico llegó. Realmente era una muestra poblacional muy pequeña, 12 niños. 12 niños no son concluyentes. Entonces, claro, se descubrió que fue un fraude en cuanto a la población, se descubrió que pues habían muchos conflictos de interés, habían conflictos financieros, había también, o hubo también manipulación de datos. Entonces, el artículo se retira de, de lo científico en el 2010, pero miren, de 1998 a 2010 muchas personas lograron tener acceso desafortunado a la lectura de ese artículo, entonces ya pues de pronto no había mucho que hacer, el médico perdió su licencia, el artículo fue retirado, el artículo fue retractado, como les digo, en el 2010 ya se quita de allí, pero pues que hoy en día todavía muchas personas piensan que sí hay una relación causal entre el autismo y las vacunas, ¿no? Y sobre todo pues muchos movimientos antivacunas utilizan esto para decir que sí, que es que el autismo se genera de esa manera. Entonces, claro, genera un miedo a los papás. Eh, y algo importante es que el autismo suele manifestarse en esas primeras etapas, me refiero a los 18 meses, a los 2 años de edad, cuando se administran varias vacunas, cuando el esquema de vacunas empieza allí. Entonces eso lleva a muchos padres de familia a pensar que, claro, como le pusieron las vacunas a los niños y hubo un diagnóstico o hay diagnóstico sospechoso de autismo, entonces es que el autismo fue causado por las vacunas, pero realmente no, pues hay como tal, pues como un tiempo, pero que no se relaciona.
y que el autismo pues es una condición genética, un trastorno del neurodesarrollo pues multicausal, hay muchas causas, hoy en día todavía está muy poco comprendido, estudiado mucho, pero pues poco comprendido y que también hay una desconfianza luego hacia las instituciones. Entonces muchas personas empezaron a desconfiar luego de la industria farmacéutica, del sistema de salud y empezaron a dejar de vacunar a los niños. Esto generó entonces obviamente pues un desencadenante que fueron pues, problemas de salud pública porque pues las vacunas realmente son necesarias y también está el poder de los medios o de las redes sociales, pues me refiero a TikTok, Instagram, Facebook, donde pues las redes sociales también han amplificado esa difusión de lo que es el miedo, esa difusión de la información errónea. Entonces hay muchos mensajes emocionales, hay muchos mensajes cargados de pronto de miedo que se comparten de pronto sin sensibilidad y que pues también muchos influenciadores y medios sociales pues han promovido también como esa carga antivacunas. En resumen, las vacunas no causan autismo, es científicamente falso esto, pero sigue siendo pues muy controversial porque ese estudio fraudulento generó el miedo, inició ese miedo, la búsqueda también de explicaciones para un trastorno que es muy complejo, a veces en medio de ese desespero de los padres de familia, y hay un miedo genuino a los padres, pero en general la relación entre las vacunas y el autismo no existe, no hay una relación causal, hay mucha seguridad de las vacunas, de hecho las vacunas son sumamente importantes para evitar ese riesgo de salud pública. Yo acá les coloco unos artículos que los pueden encontrar en el material donde no hay evidencia, donde ya les ponen ese punto final a lo que es esa relación de vacunas y autismo, que créanme que hoy en día todavía muchas personas piensan erróneamente, de pronto por esa mala información, de la relación causal entre el autismo y vacunas. Pero realmente no es así, no las podemos adjudicar a las vacunas. El autismo sí es cierto que tiene pues múltiples factores asociados a su desarrollo, a la probabilidad de tener autismo o no, pero que uno de ellos no son las vacunas. Learning in Instagram. Recuerden entonces esas lecturas complementarias de lo que es la confirmación de que no hay autismo y no hay una relación, pues, autismo relacionado con las vacunas. Entonces, eso es importante porque nosotros debemos saber del autismo, cosas que sean relacionadas con este ámbito científico, ese ámbito que se confirme con datos fríos. Bueno, Vanessa, acá ya voy a responder algunas preguntas. Vanessa nos preguntaba por qué los niños autistas no quieren presentar tareas o exponer cómo se podría hacer. Es muy frecuente, pues de hecho, eh, el tema de la motivación, recordemos que estábamos hablando de eso ayer. Muchos niños con autismo realmente hay o tienen rechazo, resistencia a exponer, presentar tareas, primero pues porque también puede haber una exposición oral que le genere a los aplausos, a las miradas, al ruido, a la presión, que pueden generar en ellos una sobrecarga sensorial. Para nadie es un secreto que cuando pues estamos en un ámbito escolar presencial y un niño sale, pues normalmente a veces hay aplausos o hay mucho ruido antes de que lo empiecen a escuchar, entonces es una presión que genera sobrecarga sensorial y también puede ser para eh, evitar eso o porque pues esa organización en el discurso oral, sostener la mirada, modular el tono, improvisar respuestas, lo sacan de pronto de su zona de rigidez y de confort. A veces puede ser que no tengan buena flexibilidad, entonces cuando algo no sale de la manera que quieren, se pueden frustrar con mucha sensibilidad o lo que les menciono, ese ruido del aula, a veces puede ser las luces, los murmullos, a veces el procesamiento sensorial de las personas con autismo es un momento diferente al resto de las personas neurotípicas, entonces a veces pueden ser para ellos abrumadores y llevar a una situación de evitación. Entonces, eso es muy importante. A veces
pues principalmente estrategias que es lo que nos pregunta Vanessa. Primero, pues reducir la ansiedad, ¿cierto? Permitir que ensaye primero, permitirle también que esté a solas, eh, permitirle de pronto que exponga con guiones visuales, pues si es una persona verbal, que puede apoyarse de lo verbal, pero también de lo no verbal, como los pictogramas, para explicar. eh, que pueda también adaptar, a lo que quiero llegar es que pueda adaptar esa información de la presentación, entonces una grabación de un video, porque se pueden generar muchas alternativas para exponer, no tiene que ser solamente exponer en público, sino que él se pueda grabar en un lugar diferente, es la misma exposición, solo que no va a ser expuesto directamente allí. Reforzar siempre de manera positiva, es sumamente importantísimo, importantísimo. Sí, Alina nos dice lo de las vacunas, pues estaba hablando relacionado con las vacunas. Eso me recuerda a la conferencia que dio Trump con respecto al paracetamol y el autismo. ¿Qué opina de eso? Realmente, a ver, eso fue algo controvertido, algo muy controversial. Eso fue como hace 2, 3 semanas, si no estoy mal. Pues sabemos que no existe evidencia contra las vacunas y tampoco hay una evidencia científica que sea sólida que se relacione con el paracetamol, pues con ese acetaminofén pues comercial. Eh, en general, no hay una causalidad, no hay unas muestras correlacionales que estén influidas, ¿sí? Eh, el paracetamol, ¿cierto? Cuando se usa correctamente, no causa autismo. Ya sabemos que el autismo puede ser multifactorial, pero que no hay, pues, no hay metaanálisis o revisiones de pronto más recientes que concluyan, que sean concluyentes. Ni con esto, ni con las vacunas, realmente pues no es un factor de riesgo para el autismo, no hay pues la Organización Mundial de la Salud, los FDA, los EMA, no, no han llegado a conclusiones de que sea causal o subyacente al trastorno del espectro autista. Gracias, 8595, no veo tu nombre. Muchas gracias. Bueno, Lucero nos preguntaba qué significa red. No sé si de pronto te quedó claro, te lo vuelvo a explicar, lo que es el síndrome de red. Igual eso lo vamos a ver más profundo cuando estemos hablando del síndrome de red propiamente, que esto lo vamos a ver en las cosas que no son autismo, porque el síndrome de red anteriormente sí estaba dentro de la clasificación diagnóstica de autismo, pues cuando estaba con las subcategorías, autismo puro, autismo atípico, síndrome de red, trastorno desintegrativo infantil. Ya esto no está en esa clasificación que Lucero nos pregunta esto porque pues realmente cuando se habla de autismo no se habla de la parte genética, entonces como el síndrome de Rett estaba tan asociado o está vinculado, ya se sabe que sí o sí es por un síndrome genético, pues ya fue separado de esto, por eso lo vamos a ver más adelante. Igual el síndrome de Rett es un trastorno genético, separado ya del autismo que puede ser vinculado con un autismo sindrómico, pero recuerden que al igual que el Angelman, el síndrome X frágil, la esclerosis tuberosa, son independientes, pero que se pueden vincular con autismo. Muchísimas gracias a ti, Vilma, y a todos por estar muy pendientes de la clase. Bueno, vamos a dejar la clase acá con esas preguntas y vamos a vernos el día lunes nuevamente con la continuación entonces de esa parte de lo que es el autismo, de los mitos. Lean mucho sobre los mitos para que podamos entonces dialogar sobre eso. Hay muchísimos mitos en el autismo, muchos. Esto sí es muy importante que puedan entonces leerlo para que sepamos cuáles son las verdaderas características del trastorno del espectro autista. Descansen mucho, tengan un muy bonito sábado, que puedan entonces
descansar mañana. Mañana es un día de descanso y nos veremos nuevamente el lunes. Que estén muy bien. Chao. Nos vemos.